En la trama vibrante de la Biblia, surgen personajes valientes que desafían el status quo con audacia y determinación. Micaías es uno de esos héroes, un profeta intrépido que enfrentó al poderoso rey Acab con sus profecías divinamente inspiradas. En este video, embarcaremos en un viaje para descubrir quién fue Micaías y cómo su historia ilumina la coraje y la integridad frente a la adversidad. Revelaremos los secretos de este profeta intrépido y su lucha contra la injusticia. Micaías, el intrépido profeta de Dios, emergió en un periodo tumultuado de la historia de Israel, durante el reinado controvertido del rey Acab. En este escenario de división política y espiritual, con Israel al norte y Judá al sur, Micaías enfrentó un desafío formidable: profetizar contra la corrupción y la idolatría que se habían arraigado profundamente en el reino del norte, bajo el gobierno de Acab. Acab, conocido por su disposición a seguir sus propios deseos en detrimento de los mandamientos de Dios, lideró a Israel por un camino peligroso, alejándose cada vez más de los preceptos divinos. Bajo su gobierno, la idolatría floreció, los altares paganos se multiplicaron y la justicia fue reemplazada por la opresión. Micaías, en medio de esta atmósfera de decadencia espiritual y moral, emergió como una voz de rectitud y verdad, desafiando abiertamente las prácticas corruptas y los líderes opresores. Su mensaje, aunque muchas veces no deseado y confrontador, era un recordatorio contundente del compromiso inquebrantable de Dios con la justicia y la rectitud. A pesar de las amenazas y persecuciones que inevitablemente enfrentó, Micaías no vaciló en su llamado. Permaneció firme en su convicción de que era su deber, como siervo de Dios, confrontar el mal y proclamar la verdad, no importando las consecuencias personales. La vida de Micaías nos recuerda la importancia de permanecer firmes en nuestras convicciones, incluso cuando enfrentamos oposición y desafíos aparentemente insuperables. Su coraje y determinación son un recordatorio inspirador de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la verdad puede brillar y prevalecer. El legado de Micaías trasciende su tiempo y lugar, sirviendo como una fuente de inspiración para todas las generaciones que luchan contra la injusticia y la opresión. Su ejemplo nos desafía a levantarnos en contra de la corrupción y la idolatría, y a defender la verdad y la justicia con valentía y determinación. En un mundo lleno de incertidumbre y desafíos, la historia de Micaías nos recuerda que siempre hay esperanza cuando nos mantenemos fieles a nuestros principios y confiamos en el poder de Dios para guiar nuestros pasos. Bajo el reinado tiránico de Acab, el reino del norte cayó en un abismo de decadencia espiritual y moral. Acab, uno de los líderes más notorios de Israel, abandonó los preceptos divinos en favor de sus propios deseos y ambiciones egoístas. La idolatría y la corrupción se convirtieron en moneda corriente en su corte, mientras él y su esposa Jezabel promovían activamente la adoración a dioses extranjeros. Los altares paganos, antes prohibidos, ahora salpicaban la tierra de Israel. Las estatuas de Baal, ídolos inmundos a los ojos de Dios, eran erigidas con la bendición del rey y de su consorte. Prácticas abominables como sacrificios humanos y rituales profanos se hicieron comunes, corroyendo el tejido moral de la nación. Acab, en su ceguera espiritual, ignoró las advertencias de los profetas y rechazó la voz de Dios. En lugar de liderar a Israel por los caminos de la justicia y la rectitud, los arrastró hacia el abismo de la apostasía. La fidelidad a la alianza con Dios fue cambiada por una búsqueda egoísta de poder y placer, mientras la ley divina era olvidada y desconsiderada. En este ambiente sombrío y opresivo, Micaías surge como una luz de esperanza y verdad. Su llamado profético no fue solo para denunciar la corrupción reinante, sino también para llamar al pueblo de vuelta a los caminos del Señor. Su mensaje, a menudo confrontador e incómodo,
resonaba con la voz de Dios en medio de la oscuridad espiritual, recordando al pueblo su alianza y responsabilidad con el Altísimo. La historia de Acab y su caída sirve como un recordatorio atemporal de los peligros de la apostasía y el alejamiento de Dios. Nos desafía a permanecer firmes en nuestra fe y compromiso, incluso cuando nos enfrentamos a las tentaciones y presiones del mundo que nos rodea. Y nos recuerda que, a pesar de las tinieblas que puedan rodearnos, la luz de la verdad y la justicia siempre prevalecerá. Micaías, el intrépido profeta que desafió al rey Acab, surgió en medio de un torbellino de conflictos políticos y espirituales que asolaban a Israel. Bajo el reinado de Acab, el reino del norte estaba inmerso en una atmósfera de decadencia moral y espiritual, alejándose cada vez más de los caminos establecidos por Dios. Micaías se convirtió en una voz profética valiente y comprometida con la verdad divina. A pesar de las presiones de la corte real y las amenazas a su seguridad, Micaías no se amedrentó en denunciar las injusticias y la idolatría que corrompían a la nación. No se doblegó a la popularidad ni a las conveniencias políticas, sino que permaneció firme en su compromiso con Dios y con la integridad moral. El nombre de Micaías, que significa quien es como Jehová, refleja su profunda conexión con lo divino y su determinación en proclamar la verdad incluso cuando enfrentaba la oposición más feroz. Su valentía y osadía lo convirtieron en una figura prominente en un momento crucial de la historia de Israel. Al profetizar la muerte de Acab y la derrota de los israelitas ante los sirios, Micaías enfrentó el desafío de transmitir un mensaje impopular e indeseado. Sin embargo, su fidelidad a Dios y su convicción inquebrantable lo impulsaron a hablar la verdad, independientemente de las consecuencias. El cumplimiento de sus profecías, con la muerte de Acab en la batalla contra los sirios, fue una confirmación poderosa de su autenticidad como mensajero de Dios. Su vida y sus hazañas nos inspiran a perseverar en nuestra fe y a nunca comprometer nuestros principios, incluso cuando enfrentamos las adversidades más desafiantes. Así, el legado de Micaías resuena a través de los siglos como un ejemplo atemporal de coraje, integridad y compromiso con la verdad. Su historia nos recuerda que, incluso en las circunstancias más difíciles, la voz de la justicia y la rectitud siempre encontrará eco en el corazón de aquellos que buscan sinceramente la voluntad de Dios. Micaías, el valiente profeta que se mantuvo firme en su compromiso con Dios, emergió en un momento tumultuoso en la historia de Israel. Hijo de Emla, su nombre resonaba con la esencia misma de la fe en Jehová, lo que reflejaba su profunda conexión con lo divino desde su nacimiento. Su linaje estaba impregnado de una herencia espiritual arraigada en la devoción y la fidelidad a los preceptos divinos, lo que moldeó su carácter y determinación desde una edad temprana. En un periodo de divisiones políticas y espirituales, Micaías encontró su lugar en el reino del norte, bajo el gobierno de Acab, un monarca cuyos excesos en la idolatría y la opresión eran ampliamente conocidos. En contraste, al sur, en Judá, reinaba Josafat, reconocido por su devoción y apego a los principios religiosos. La dinámica entre estos dos reinos reflejaba una polarización espiritual y moral que abarcaba toda la nación, presentando un escenario desafiante para aquellos que se aferraban a la verdad y la justicia. A pesar de las influencias corruptoras y las presiones políticas, Micaías mantuvo su integridad moral y su compromiso con la verdad inquebrantables. Su lealtad a Dios lo impulsó a desafiar las injusticias y la idolatría, aunque eso significara enfrentarse al desagrado del rey y su corte. Con valentía y convicción, se convirtió en un faro de esperanza en medio de la oscuridad espiritual que envolvía a la nación. La vida y las acciones de Micaías ejemplifican el poder transformador de la fe y la determinación en tiempos de adversidad. Su historia nos inspira a perseverar en nuestros principios, incluso cuando enfrentamos la oposición y la persecución.
Nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la verdad y la justicia puede prevalecer si mantenemos nuestra fe y nuestra integridad firmes. Micaías se erige como un símbolo de coraje y convicción en un mundo lleno de desafíos morales y espirituales. Su legado perdura como un recordatorio de la importancia de mantenerse firme en nuestras creencias y valores, sin importar las circunstancias que nos rodeen. Después de que Micaías proclamara valientemente la advertencia divina sobre el destino de Acab, la corte real reaccionó con una mezcla de incredulidad, ira y desdén. Algunos se burlaron de las palabras del profeta, considerándolas simples conjeturas infundadas, mientras que otros, leales al rey y cegados por la ambición, prefirieron ignorar las claras señales que indicaban la voluntad de Dios. Acab, envuelto en su propia arrogancia y autoconfianza, eligió deliberadamente no tomar en serio las advertencias de Micaías. Su convicción en su propia sabiduría y poder era tan fuerte que no dudó en rechazar cualquier consejo que pudiera contradecir sus propios intereses egoístas. Esta actitud obstinada y egocéntrica lo cegó a la verdad y lo llevó por un camino que lo conduciría a su propia ruina. Mientras tanto, Micaías permaneció firme en su convicción y fidelidad a Dios, a pesar de la oposición y el ridículo que enfrentaba. Su valentía al confrontar al poder establecido y su dedicación para transmitir el mensaje divino, incluso cuando era impopular, se destacan como ejemplos notables de devoción e integridad espiritual. La tragedia que siguió a la batalla confirmó cruelmente la veracidad de las palabras de Micaías. La muerte prematura de Acab a manos de los sirios fue una prueba contundente de la justicia divina y del cumplimiento de las profecías pronunciadas por el profeta. La historia de Acab y Micaías sirve como un vívido recordatorio de los peligros de la arrogancia espiritual y de la importancia de escuchar y obedecer la voz de Dios, incluso cuando va en contra de nuestros propios intereses y deseos. Es una historia que resuena a lo largo de los siglos, recordándonos la fragilidad de la condición humana y la necesidad de humildad y sumisión ante el poder y la voluntad de Dios. Es un recordatorio poderoso de que, aunque nos consideremos poderosos y autosuficientes, nuestra verdadera seguridad y éxito residen en reconocer la soberanía y la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Frente a la historia de Acab y Micaías, nos enfrentamos a un poderoso recordatorio de los peligros de apartarse de los principios divinos y sucumbir a la corrupción y la idolatría. Mientras que Acab representaba la oscuridad espiritual y la decadencia moral, Micaías se alzaba como un faro de verdad y justicia en medio de las tinieblas. Nos desafían a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y compromisos en la vida, recordándonos la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe y resistir las tentaciones del mundo que nos rodea. A través de sus vidas, vemos claramente el contraste entre seguir el camino de la corrupción y la apostasía, y perseverar en la búsqueda de la verdad y la rectitud. Por lo tanto, los animo a que se unan a nosotros en este viaje de exploración y reflexión sobre las lecciones que podemos aprender de la historia bíblica. Suscríbanse al canal para más contenido inspirador, dejen su like si disfrutaron del video y compartan con sus amigos para que también puedan ser bendecidos por estas enseñanzas. Juntos, podemos seguir creciendo en nuestro entendimiento de la palabra de Dios y encontrar inspiración para nuestras vidas diarias. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento espiritual.